América, por décadas, ha sido relativamente un santuario de la paz, que si bien ha vivido periodos turbulentos, a diferencia de Europa, los países que la conforman nunca llegaron a protagonizar una conflagración total, a excepción de esporádicos enfrentamientos entre vecinos. Sin embargo, con el advenimiento del nuevo milenio, muchas cosas empezarían a cambiar en el mundo. El Comodoro del Tiempo les da la bienvenida. Únanse a la tripulación para descubrir la verdad sobre el enfrentamiento entre Brasil y Venezuela. En los albores del nuevo milenio, cuando se creía que la Guerra Fría había acabado con la caída de la Unión Soviética, surgía una versión alterna y caribeña de la izquierda. El autodenominado socialismo del siglo XXI empezaba a ganar fuerza en Sudamérica, principalmente en Venezuela, país en el que un caudillo se haría con el poder durante aproximadamente 13 años ininterrumpidos hasta su mismísima muerte en 2013. Dueño de un gran carisma y un irreverente estilo, su legado aún perdura. Para muchos, un dictador ególatra que hundió un país, para otros, un héroe revolucionario que construyó una nación. Años después, la ausencia de su figura ha puesto en crisis a un otrora rico país. Recientemente, con el declive de los gobiernos de izquierda y la crisis social que azota especialmente a Venezuela, se habla de una intervención militar, a veces con tinte sensacionalista, incluyendo una supuesta invasión por parte de los Estados Unidos o intentos de golpe de Estado, enfrascando al país en una guerra mediática entre la propaganda del régimen y los medios de comunicación ajenos al régimen, que se ha topado con la censura. Venezuela actualmente vive una terrible crisis que registra millones de desplazados hacia países vecinos y el resto de los países del continente, entre los que destaca claramente Brasil. La crisis humanitaria ha exportado la violencia del régimen a los demás países, que ven oleadas de migrantes dejando una estela de desazón, que ha superado la capacidad de albergar a semejante mar humano, amenazando la estabilidad de la región. Brasil fue por mucho tiempo el paraíso de la extracción de los recursos naturales, alojando a la industria del caucho y madera durante su boom en el siglo XX, peculiaridad que llevó al país a la cima de la rápida industrialización y crecimiento, a veces descontrolado y caótico. Tras una serie de golpes de estado y dictaduras, finalmente se estableció la denominada Nueva República, proyecto democrático que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, nuevamente ante el caótico cambio de milenio, rápidamente las ideologías de izquierda tuvieron un inesperado renacer en el continente, propagándose al Brasil. La era del Partido de los Trabajadores trajo consigo una explosión de crecimiento para el país, aunque desigual. Lula da Silva, su principal líder, finalmente caería con la mayor parte de los dirigentes del partido en una espiral de acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Tras la crisis, un nuevo líder surgiría entonces, dando un giro de 180 grados a la política brasileña. Los puyazos diplomáticos no son pocos, las acusaciones van y vienen en un problema que ha dejado de ser solamente venezolano. La región se encuentra ya en una crisis y múltiples voces claman dentro y fuera de Venezuela que se ponga un alto a la barbarie, algunas mediante la violencia y la vía militar. Actualmente, según el ranking militar Global Firepower, Brasil se encuentra en la 14ª posición a nivel mundial en cuanto a poder militar relativo, es decir, el poderío bruto y nivel tecnológico que poseen los países analizados. El gigante sudamericano se puede contar entre las potencias emergentes del mañana, con una población de más de 207 millones de habitantes, casi 2 millones de efectivos militares activos y 84 millones de personas que podrían ser movilizadas de ser necesario. Las Fuerzas Armadas brasileñas constan de un ejército, una rama aérea y una armada. Además, Brasil cuenta con una importante industria militar que le permite producir desde material ligero como rifles y pistolas hasta vehículos blindados, lanzacohetes y artillería ligera. De esta forma, Brasil es un oponente formidable ya que pertenece al selecto grupo de países que diseñan y fabrican sus propias armas. En su mayoría son de licencia norteamericana y británica.
Asimismo, posee una fuerza de 469 tanques de combate, entre los que destacan diseños alemanes y americanos, 1.707 blindados ligeros, 112 piezas de artillería autopropulsada, 563 baterías de artillería fija y 180 lanzadores de cohetes. Brasil cuenta con más de 700 aeronaves, de las cuales, aunque algo anticuados, los cazas ascienden a un total de 46, entre los que destacan el F-5 estadounidense, el cazabombardero AMX de firma ítalo-brasileña y la punta de lanza de sus fuerzas aeroespaciales, el Saab Gripen de producción sueca. Por otro lado, Brasil cuenta con un programa de industria especializada en la producción de aviones de ataque ligero de relativa producción económica, que sin embargo se encuentran equipados con sistemas de armas modernos. Fruto del programa, a la fecha se encuentran más de 150 unidades activas y otros cientos en proceso de fabricación. Aparte de su fuerza aérea, cuenta con una cantidad considerable de aviones de reconocimiento, transporte y helicópteros de ataque. La Armada brasileña sufrió con la última crisis socioeconómica que vivió el país, ya que se retiró de servicio activo a su único portaaviones. Sin embargo, la Marina brasileña posee un total de 110 embarcaciones, entre las que destacan 8 fragatas, 4 corbetas y 5 submarinos, además de una tentativa para comprar al Reino Unido un nuevo portaaviones. En total, las Fuerzas Armadas brasileñas desembolsan más de $20.000 millones al año. Venezuela ocupa el puesto 46 a escala global en cuanto a poder militar relativo. Las Fuerzas Armadas venezolanas por demás tienen una peculiar organización, distribuida en 5 ramas: un ejército, una marina, una guardia nacional y un agrupamiento de milicia. En teoría, Venezuela podría movilizar 11 millones de efectivos de un total de 31 millones de habitantes. Sin embargo, tan solo cuenta con 123.000 efectivos activos, de acuerdo a cifras del portal especializado en defensa Global Firepower, aunque de acuerdo a cifras del gobierno venezolano, tan solo en la Milicia Nacional Bolivariana, la cifra de efectivos rondaría el 500.000, aunque técnicamente no es personal entrenado, sino son solamente civiles con mínimo conocimiento militar, equipados con material obsoleto, a su vez dejado de lado por las ramas principales de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo fusiles de cerrojo Mosin y material bélico que data de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. Según el gobierno venezolano, estos civiles servirían como una fuerza complementaria de paramilitares con una organización independiente del Ejército, Armada y Aviación. En todo caso, esta peculiar fuerza podría o bien para servir de carne de cañón, una especie de guerrilla, o en su defecto un estorbo para las operaciones profesionales. La capacidad industrial venezolana, a diferencia de la brasileña, es limitada y se centra principalmente en el armamento ligero como pistolas y fusiles bajo licencia de la Federación de Rusia. La rama terrestre de las fuerzas venezolanas cuenta con 600 tanques de combate de diseño soviético y francés, 700 vehículos ligeros, 57 piezas de artillería autopropulsada, 104 baterías de artillería fija y 52 lanzacohetes. La Fuerza Aérea Venezolana consta de 280 naves con moderno equipamiento en el ala de los cazas, cuyo orgullo es el cazabombardero Su-30, del cual posee 39 unidades bien dotadas, pero flaquea en aviones de ataque ligero con tan solo 39 operativos. La Armada venezolana por su lado cuenta con 50 buques, de los cuales 3 son fragatas, 4 corbetas, 2 son submarinos y el resto son patrulleras navales o simplemente transportes. A diferencia de su vecino, Venezuela tan solo cuenta con un presupuesto militar de $4.000 millones. Esta es sin duda la parte en la que se podría adolecer de sensacionalismo o simplemente de parcialización, así que por favor tomen esta parte con buen humor o simplemente salgan del vídeo para no herir sensibilidades. Una intervención brasileña en Venezuela indubitablemente traería consigo el apoyo de los Estados Unidos, gran parte de la OTAN y en general de los países democráticos que forman parte del Acuerdo de Lima, mientras que Venezuela contaría con el apoyo de Bolivia, México y Cuba como principales aliados latinoamericanos si seguimos las declaraciones de sus respectivos líderes. Por otro lado, Rusia como China e incluso Irán tienen fuertes inversiones en el país llanero. Sin embargo, Venezuela está muy lejos de la esfera de influencia geográfica de estos países, a diferencia de los Estados Unidos, por lo que si ciertamente existe la posibilidad de un apoyo
de estas potencias, definitivamente no sería rentable para ellos organizar una guerra mundial en un lugar al que no podrían acceder fácilmente. Por otro lado, de darse una intervención, sí se podrían enviar pequeños contingentes de asesores militares o pelotones de voluntarios, además de cierta cantidad de recursos y armas, hasta que, claro, se monte un embargo naval por parte de las armadas de los países sudamericanos. Por lo que básicamente Venezuela libraría una guerra bastante sola. En caso de una invasión, el experimentado ejército brasileño podría tomar relativamente rápido las grandes ciudades venezolanas, teniendo en cuenta que un importante porcentaje de la población es contrario al régimen. Sin embargo, más allá de las zonas urbanas en las que se puede hacer uso del material bélico de gran calibre, serían las selvas venezolanas escenario de una resistencia por parte de grupos fanáticos afines al régimen, en una versión sudamericana de la guerra de Vietnam. Aunque eventualmente, a diferencia de Vietnam, que contaba con una línea de suministros directa tanto de la Unión Soviética y China, Venezuela y sus últimos combatientes regulares caerían rápidamente al no contar con tales suministros logísticas. Finalmente, la situación recaería en la formación de un Estado democrático auspiciado por las potencias occidentales, mientras que probablemente los remanentes chavistas se convertirían en una amenaza guerrillera al estilo de las FARC. En un escenario tremendamente sangriento, lo más probable es que se termine con una victoria brasileña y la derrota formal de las 5 ramas de las Fuerzas Armadas venezolanas. De cualquier forma, la guerra esconde horrores estremecedores para cualquier ser humano, y de ninguna manera sería concebible una matanza entre pueblos afines. Los crímenes de guerra teñirían el continente, trayendo consigo una estela de sufrimiento, desolación y muerte. Les ha hablado Wavemaster66, el Comodoro del Tiempo, para Geopolitic Channel. Comparte este video, dale like, comenta para generar debate sano y suscríbete para formar parte de la tripulación del tiempo. Gracias y hasta un nuevo video.